Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí, seguimos con los vídeos y hoy vamos a hablar del V2 Max, pero del V2 Max y la edad. Cómo nos afecta el paso de los años a nuestro valor de V2 Max y cómo podemos minimizar esa pérdida tanto con la dieta, con el entrenamiento, para perder lo menos posible. La pregunta viene de José Rodríguez López y nos dice: hola máquina, ¿qué tal estaría un V2 Max de 66 para un niño de 14 años según marca el Garmin? Bueno, lo primero, un valor de 66 para un V2 Max o de un niño de 14 años está muy bien, pero hay que tener en cuenta que el Garmin no es 100% fiable en estos aspectos. Es decir, para saber nuestro valor de V2 Max exacto, pues tendríamos que hacernos una prueba de esfuerzo con análisis de gas, es decir, con la máscara. A partir de aquí, un valor de 66 necesitaría conocer tu nivel de entrenamiento, tu nivel de forma física, tu porcentaje o composición corporal. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener 66 de V2 Max en una persona no entrenada que un valor de 66 en una persona altamente entrenada. ¿Por qué? Porque si es una persona o eres una persona que ya está muy entrenada y tienes 66, estás casi a tu tope. En cambio, si eres una persona que tiene un V2 Max de 66 que se acaba de comprar el Garmin, tienes un porcentaje de mejora mucho mayor respecto al caso B. A partir de aquí, un valor de 66 por lo general siempre suele ser un valor muy alto. ¿Cómo nos afecta el V2 Max con la edad? Pues todo esto lo vamos a ver con esta gráfica de aquí. En esta gráfica explica que los chicos cogen su pico máximo a los 16 años, a ti te faltarían 2, luego se mantiene más o menos estable hasta los 25 y de los 25 en adelante perdemos un 1% cada año, lo que vendría a ser un 10% cada década, es decir, poco a poco con la edad va bajando. En las mujeres sería todo parecido, pero ellas alcanzan su pico máximo a los 14 años, luego se les mantiene estable, tienen un descenso un poquito más brusco y luego se vuelve a mantener un poquito más estable. ¿Por qué se produce este descenso del V2 Max? Pues se produce por lo siguiente, por dos motivos. El principal es que normalmente con la edad las pulsaciones nos bajan. Si nos bajan las pulsaciones, bombeamos menos sangre, bombeamos menos oxígeno y al final menos volumen de oxígeno que podemos absorber. Es decir, si nos llega menos oxígeno a los músculos, nuestro valor de V2 Max baja. ¿Por qué? Si tú conoces a algún atleta veterano o máster, te darás cuenta que sus pulsaciones siempre son más bajas que un atleta pues de 20 años, 25, 15 años. Es decir, un atleta máster rara vez llega a 180, 190, 200, o si compite, no compite a 170, 180 de media. En cambio, un atleta joven puede competir a 180, 170, incluso en algunos casos he llegado a ver a 190 casi sin ningún problema, por lo que al final con la edad las pulsaciones nos bajan y por lo tanto el V2 Max nos baja. El segundo factor que nos afecta sería la composición corporal. Con la edad producimos menos testosterona, los músculos también se pierde un poco de tonificación, tendemos a acumular un poquito más de grasa y eso se traduce en más peso. Como el V2 Max, el que estamos midiendo siempre, el 66, 50, 70, es el relativo, significa que a más peso nuestro V2 Max va a bajar. Y lo explico con un ejemplo súper sencillo. Si una persona pesa 80 kilos y otra pesa 60, pero las dos personas son capaces de tener un V2 Max de 5 litros de aire, la persona que pesa 80 va a tener un V2 Max relativo a su peso más bajito que la persona que pesa 60. ¿Por qué? Porque la persona que pesa 60 tiene que repartir 5 litros en 60 kilos y la persona que pesa 80 tiene que repartir 5 litros en 80 kilos. Por lo tanto, el relativo siempre es más bajo cuanto más peso perdamos. Es decir, si hacemos una prueba de esfuerzo nosotros mismos, no es lo mismo el valor de V2 Max pesando 70, 75 que 65.
Podemos tener el mismo valor de V2 Max absoluto, pero el relativo, que es en función del peso, cuanto más ligeros estemos, más alto lo vamos a tener. Una vez aclarado esto, ¿cómo podemos evitar esas pérdidas? Pues lo primero con el entrenamiento, es decir, una persona que se mantiene activa, que hace entrenamientos, hace sus rutinas de fuerza, siempre minimiza la pérdida de V2 Max. Incluso se han visto estudios que atletas veteranos y máster, esa pérdida del 10% a la década la han bajado al 5% a la década, es decir, en vez de perder un 1% cada año, perdían un 1% cada 2. ¿Por qué? Porque si tú mantienes el corazón fuerte, los músculos fuertes y te mantienes con una buena alimentación, un buen porcentaje de grasa, al final esa pérdida la minimizas mucho. Ahora bien, si no cuidamos esas cosas, pues ¿qué pasa? Pues si cogemos peso, entrenamos menos, el V2 Max empeora. ¿Qué quiero decir con entrenar bien? Pues que a pesar de que tengamos 20, 30, 40 o 50 años, el trabajo de fuerza es fundamental, sobre todo en gente más mayor. El trabajo de fuerza se pierde, o la fuerza se pierde, cuando somos más mayores y hay que seguir trabajándola. Y segundo, que hay que seguir haciendo intervalos, series, trabajo de ritmo, a umbrales, etcétera, para minimizar esas pérdidas. En las mujeres es exactamente lo mismo, pero por su composición corporal y anatomía y fisiología, que es un poco diferente respecto a la de los hombres, vemos que hay un descenso un poquito más brusco, pero es que también sus porcentajes de grasa varían mucho más respecto a los hombres. Y hay muchos más temas hormonales que influyen. Pero al fin y al cabo es igual para todas las mujeres y es igual para todos los hombres. Es decir, cada uno con su genética o sus características, esas son las cosas por las que podemos entrenar para mantener el V2 Max y sobre todo el tema de la alimentación. Respecto al tema de entrenamiento y alimentación, en muchos casos hay gente que se puede hacer una prueba de esfuerzo y a lo mejor ha entrenado menos, pero se ha cuidado la alimentación y llega con 3, 4, 5 kilos menos respecto a la prueba anterior, y a pesar de que está entrenando menos, su V2 Max ha subido. Pero es por lo que explico, porque como es relativo al peso, cuanto menos pesamos, más alto lo podemos tener. En tu caso, ya te lo he dicho, dependería, ahora faltaría saber que un valor de 66 está muy bien, pero los datos que me aportas están incompletos. Necesitaríamos saber el peso, nivel de entrenamiento, tus características, para saber si estás ya cerca de tu 100% que se produciría a los 16 años o aún tienes mucho margen de mejora. Por lo general la gente suele alcanzar sus picos en esas edades, pero más, yo diría que es un poquito más entre los 20 y 25 años. ¿Por qué? Porque nos solemos tomar la alimentación más en serio. Normalmente cuando somos más jóvenes comemos siempre en casa de los padres y cuidarnos la alimentación, como algunos querrían, es muy difícil, y por horarios, estudios, los niveles de entrenamiento no suelen ser tan altos como cuando llevamos el salto a la universidad o terminamos el instituto, que tenemos más tiempo disponible. Entonces, normalmente los valores, yo diría que más altos en atletas están entre los 20 y 25. ¿Quiere decir esto que una vez que pasen esas edades voy a correr cada vez menos? Pues tampoco, es decir, todo depende. Si cogemos un atleta de élite, sus mejores marcas en 10.000, 5.000 siempre van a ser en esas edades, y conforme pasan las edades cada vez corren un poquito menos. De hecho, si miramos los récords de España o del mundo de categoría senior, máster, veterano, veterano C, B, etcétera, cada vez la marca va bajando un poquito. Es decir, normalmente a más edad la marca siempre disminuye, por esto que estamos explicando. Pero también hay atletas que han empezado a entrenar más tarde, en vez de empezar a los 15 han empezado a los 20, a los 25, a los 30, y consiguen su pico de forma o su mayor valor de V2 Max a los 30, 35, 40, y hacen mejores marcas con 35 años, 40 años, que cuando tenían 25. ¿Por qué? Porque con 40, 45 años se cuidan más, entrenan mejor, descansan mejor y hacen un mejor rendimiento, consiguen un mejor rendimiento de cuando tenían 15 o 20 años. A partir de aquí, ya poquito más que añadir. Hoy, por ejemplo, vamos a subir un vídeo sobre una prueba de esfuerzo de un atleta máster, y este atleta máster tenía un V2 Max de, creo que era de 54. A partir de aquí, si tiene 52 años, quiere decir que 20 años antes
seguramente ese V2 Max de 54 podría ser de 65, 66, casi 70, es decir, ¿por qué? Porque primero pesaría menos kilos de lo que pesa ahora y segundo, por la edad sus pulsaciones serían un poquito más altas, aprovecharía mejor el oxígeno y el V2 Max subiría. Pero vamos, simplemente te recomiendo que si lo quieres saber exacto te hagas una prueba de esfuerzo y a partir de ahí que valores tú mismo tu nivel de entrenamiento, tu porcentaje de grasa corporal, tu anatomía o composición corporal y veas si lo puedes mejorar o no. Pero te quedan 2 años para llegar a ese pico máximo de V2 Max. Y poquito más, José, dejamos el vídeo de hoy aquí. Creo que nos quedan ya pocos temas de tratar del V2 Max, pero a lo mejor hacemos un vídeo de resumen con todo lo que hemos hablado en estos consultorios. Así que dejamos el vídeo de aquí, como siempre, si tenéis cualquier duda, consulta, sugerencia, me la dejáis aquí abajo en los vídeos, en los comentarios y lo vamos respondiendo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.